Déjame decirte algo que comprendí demasiado tarde. La mayoría de las personas cree que la guerra comienza en los campos de batalla. Yo también lo creía, pero después de recorrer miles de kilómetros a pie, de abandonar mi vida anterior, de vivir entre pobres, de cruzar continentes y de sentarme frente a Gandhi, descubrí algo inquietante. La guerra no comienza entre naciones. La guerra comienza dentro del hombre. Y mientras esa guerra interior continúe, ninguna revolución, ningún gobierno y ninguna ideología podrán salvarnos. Lo que voy a contarte no es una teoría, es una verdad por la que entregué mi vida. Y si logras comprenderla, tal vez descubras por qué el mundo sigue sufriendo los mismos conflictos generación tras generación. Durante mi juventud busqué conocimiento por todas partes. Estudié, viajé, leí, observé. Conocí hombres cultos, académicos brillantes y pensadores respetados. Pero cuanto más aprendía, más sentía que algo esencial faltaba. Había información, había progreso, había ideas, pero no había sabiduría. Y un día comprendí algo que cambió el rumbo de mi existencia. Me llamaba cristiano, pero nunca había intentado vivir verdaderamente aquello que decía creer. Entonces decidí comenzar desde el principio, no desde la teoría, no desde la filosofía, no desde las palabras, desde la experiencia. Y la primera experiencia fue la pobreza. Porque si Cristo había dicho, bienaventurados los pobres, yo quería descubrir qué significaban realmente esas palabras, no estudiarlas, vivirlas. Abandoné muchas comodidades. Comencé a sobrevivir con trabajos sencillos y poco después tomé una decisión aún más radical. Me convertí en caminante. Durante años recorrí caminos y senderos sin rumbo fijo. Dormí bajo el cielo. Atravesé pueblos desconocidos. Viví con casi nada. Y fue allí donde encontré una libertad que jamás había conocido. La libertad de no perseguir constantemente algo. La libertad de no medir mi valor por lo que poseía. La libertad de simplemente existir, respirar, caminar, contemplar, escuchar, sentir. Y comprendí algo que la mayoría de las personas nunca llega a descubrir. La vida ya es un milagro, pero estamos tan ocupados persiguiendo cosas que olvidamos experimentarla. Sin embargo, mientras yo descubría esa libertad, Europa avanzaba hacia la oscuridad. La guerra se acercaba. Los discursos se volvían más agresivos. Los gobiernos hablaban de enemigos. Los pueblos hablaban de venganza. Y algo dentro de mí comenzó a rebelarse. Me pregunté, ¿por qué los hombres terminan destruyéndose una y otra vez? ¿Por qué todos afirman querer la paz mientras preparan la guerra? ¿Por qué la historia parece repetir siempre las mismas tragedias? Comprendí que necesitaba una respuesta y todos los caminos terminaron conduciéndome hacia un hombre, Gandhi. Atravesé continentes para encontrarlo. No fui a la India buscando exotismo. No fui buscando una espiritualidad extraña. Fui buscando una solución para el sufrimiento humano. Y cuando
Finalmente conocí a Gandhi. Comprendí que estaba frente a algo extraordinario. No era un rey, no era un general, no tenía riqueza, no tenía ejército, pero poseía una fuerza que jamás había visto. La fuerza de un hombre que había logrado convertirse en uno solo. Eso fue lo que más me impactó. En Occidente vivimos divididos. Tenemos una personalidad para el trabajo, otra para la familia, otra para los amigos, otra para la religión, otra para la política. Una máscara distinta para cada situación. Pero Gandhi era el mismo hombre en todas partes. La misma verdad guiaba cada aspecto de su vida. No existía contradicción. No existía doble discurso. Y comprendí que la verdadera fuerza nace precisamente de esa unidad interior. Cuando observé a Gandhi durante aquellos meses comprendí algo que ningún libro me había enseñado. La mayoría quiere cambiar el mundo, pero muy pocos son capaces de gobernarse a sí mismos. Quieren transformar gobiernos, transformar sistemas, transformar instituciones, pero siguen siendo esclavos de sus impulsos, esclavos de sus deseos, esclavos de sus reacciones. Entonces comprendí que la primera revolución debía ser interior, porque quien no puede dominarse a sí mismo jamás será verdaderamente libre. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces reaccionas sin pensar? ¿Cuántas veces una palabra ajena controla tu estado emocional? ¿Cuántas veces una crítica destruye tu paz? ¿Cuántas veces una provocación decide tu comportamiento? Ese es el verdadero campo de batalla. No el exterior, el interior. Por eso quiero proponerte un ejercicio. Durante un día entero, observa cada vez que reaccionas automáticamente. No intentes cambiar nada, solo observa. Observa tu enojo, observa tu enojo, observa tu impaciencia, observa tu miedo. Porque nadie puede transformar aquello que no es capaz de ver. Y la conciencia es siempre el primer paso hacia la libertad. Con el tiempo comprendí algo todavía más profundo. La violencia no es lo que la mayoría cree. La gente piensa que la violencia comienza con un golpe, con una agresión, con una guerra. Pero eso es solamente el resultado final. La violencia comienza mucho antes. Comienza cuando mentimos. Comienza cuando manipulamos. Comienza cuando humillamos. Comienza cuando buscamos imponer nuestra voluntad sobre otros. Comienza cuando dejamos de ver al otro como un ser humano. Toda guerra nace primero en el corazón y solo después aparece en el mundo. Por eso siempre digo que la violencia no es fuerza. La fuerza es necesaria. Sin fuerza no se construye nada. Sin fuerza no se protege nada. Sin fuerza no se sirve a nadie. La violencia es el abuso de la fuerza. Es utilizar algo bueno para producir destrucción. Y cuando una sociedad se organiza alrededor de ese principio, termina destruyéndose a sí misma. Todas las civilizaciones de la historia han seguido ese camino, todas, sin excepción. Existe una razón por la que el hombre moderno vive rodeado de ruido, porque teme encontrarse consigo mismo. He visto personas cruzar océanos buscando respuestas, pero incapaces de permanecer 15 minutos en silencio. Y sin embargo las respuestas nacen precisamente allí, en el silencio, no en la agitación, no en la discusión, no en el entretenimiento constante. El silencio es un espejo, y muchos lo evitan porque revela aquello que llevan años intentando ocultar.
sus miedos, sus contradicciones, sus heridas, sus deseos más profundos. Por eso en nuestras comunidades aprendimos a practicar el silencio, no como una obligación, sino como una necesidad. Y quiero proponerte una práctica sencilla. Busca un lugar tranquilo, apaga toda distracción. Siéntate durante 15 minutos. No reces, no visualices, no intentes controlar nada. Simplemente escucha. Escucha tus pensamientos, escucha tus emociones. Escucha aquello que surge cuando el ruido desaparece. Al principio encontrarás confusión. Después descubrirás algo más profundo, la voz de tu conciencia, la única autoridad que jamás debería abandonarte. Tras regresar de la India, soñé con transformar el mundo, como hacen todos los jóvenes. Pensaba que bastaba con decir la verdad para que las personas despertaran. ¡Qué equivocado estaba! Pronto descubrí que los hombres no rechazan la verdad porque sea falsa. La rechazan porque exige transformación. Y cambiar es difícil, mucho más difícil de lo que imaginamos. Entonces comprendí que no bastaba con hablar. Había que vivir aquello que se enseñaba. Por eso nació la comunidad del Arca. No como una teoría, no como una ideología, sino como un experimento de vida. Un lugar donde las personas intentaran vivir según los principios que proclamaban. Y allí descubrí otra verdad. La mayoría de los sufrimientos humanos provienen de una ilusión. La ilusión de que necesitaremos cada vez más para sentirnos completos, más dinero, más reconocimiento, más posesiones, más seguridad, más control. Pero cuanto más persigue el hombre esas cosas, más dependiente se vuelve de ellas. Durante años creí que la pobreza significaba no poseer. Después comprendí algo mucho más profundo. La verdadera pobreza consiste en dejar de depender, porque puedes poseer mucho y seguir siendo libre, y puedes poseer muy poco y seguir siendo esclavo. La pregunta nunca es cuánto tienes. La pregunta es cuánto te posee aquello que tienes. Observa a tu alrededor. La gente corre constantemente, compra constantemente, desea constantemente y aún así permanece insatisfecha, porque ninguna posesión puede llenar un vacío espiritual, solo puede distraerlo temporalmente. Por eso aprendí una práctica muy sencilla. Antes de adquirir algo nuevo, detente. Y pregúntate, ¿realmente necesito esto o intento llenar una inquietud interior? Haz esa pregunta durante una semana y descubrirás cuántas decisiones tomas sin conciencia, cuántas veces buscas afuera aquello que solo puede encontrarse dentro. Hoy la humanidad posee más poder que nunca. Y sin embargo también posee más capacidad de destrucción que cualquier generación anterior. Ya no hablamos solamente de la caída de imperios, hablamos de la posibilidad de destruir el planeta entero. Y por eso sigo diciendo lo mismo que aprendí hace tantos años. El problema fundamental de la humanidad no es tecnológico, no es económico, no es político, es espiritual. Porque hemos aprendido a dominar la materia antes de aprender a dominarnos a nosotros mismos. Muchos me preguntan cómo luchar contra la violencia, cómo enfrentar la injusticia, cómo resistir al mal. La mayoría conoce 4 respuestas.
pelear, huir, rendirse o permanecer indiferente. Pero existe una quinta posibilidad, la no violencia. Y no confundas jamás la no violencia con debilidad. La no violencia exige más valentía que cualquier guerra, porque requiere enfrentar al adversario sin odiarlo, resistir sin destruir, luchar sin deshumanizar, sufrir sin convertirse en verdugo. Eso requiere una fuerza inmensa, una fuerza mucho mayor que la necesaria para apretar un gatillo. Después de toda una vida de viajes, luchas, búsquedas y aprendizajes, puedo resumir todo lo que he comprendido en una sola verdad. La humanidad no será salvada por hombres más inteligentes, ni por máquinas más avanzadas, ni por gobiernos más poderosos. Será salvada por hombres más conscientes, hombres capaces de decir la verdad, capaces de dominar sus impulsos, capaces de escuchar su conciencia, capaces de vivir con sencillez, capaces de luchar sin odio, capaces de amar sin poseer, porque el futuro del mundo no depende de lo que ocurre en los parlamentos. Depende de lo que ocurre en el corazón humano. Y cada vez que un hombre vence la violencia que lleva dentro, toda la humanidad avanza un paso hacia la paz. Esa fue la lección de Gandhi. Esa fue la lección de mi vida. Y quizás, si has escuchado con atención, también pueda convertirse en la tuya.